Luis. Gracias, Pablo. Bien, aquí le voy a poner en continuar, que no me afecte el recording. Ya estamos. Pues muy buenas tardes y mucho gusto de estar aquí, sobre todo, mucho gusto de poder tocar este tema que me... ¿Soy yo o se congeló Luis? No, ese es él. No eres Yo creo tú, que lo es él. espantaste tanto que hasta se congeló. Luis, a ver si recupera la conectividad. Está congelado. Sí, yo creo que se le debe haber caído un poco el internet. No lo hubieras amenazado con lo de las 7 de la noche, ya ves. Nada más era con la intención de agilizar un poco la cosa, hombre. No, pues, tan agilizado que hasta se congeló. Ahí está. Ahora está apagado tu micro, Luis. Luis, tu micrófono está apagado. Ahora sí. Okay. Bueno, Te escuchamos. mencionaba lo siguiente, que agradezco que me haya permitido tratar este tema. Es un tema que me ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo y durante muchos años, yo diría que, bueno, hasta la fecha, durante 20 años he estado tratando de ver de dónde se puede adquirir información al respecto. Y de donde me salió esa curiosidad o esa inquietud fue de declaraciones que hizo la iglesia en diferentes, bueno, nada más en dos ocasiones lo hizo. La primera fue alrededor de 2003 o 2004, en que lo único que menciona es el cambio de época será una cuestión de la cultura. Entonces, bueno, pues yo dije, puede ser esto muy sabio y muy condensado, pero no explica nada y yo creo que es algo que debería entender mejor para ver qué podemos hacer con esto. Para entonces yo era presidente de USEM Guadalajara, se llamaba USEM Guadalajara, y tratamos de abrir ahí una mesa de discusión. Finalmente, en una de las últimas encíclicas ya me salió que menciona que el cambio de época se debe especialmente, o el principal factor para ello es la innovación tecnológica. Así lo menciona y de eso yo creo que trató de ahorrar palabras y es debido al desarrollo de la tecnología y la innovación, todo esto, lo cual con otros libros que he hecho, algunos otros autores que he visto, por ahí va mucho y a eso se debe mucho del cambio. Y bueno, esto ya en un momento vamos a poder ver a qué se debe esto. Y es que, bueno, el cambio de época es un cambio de época, no es una época de cambios, como ya muchos lo han dicho. Es una alteración integral de la realidad en su orden, sus valores, sus referentes, sus paradigmas, en el que deja de funcionar el antiguo orden, o el orden, no, ya no sabría yo si es el antiguo, o en el que estamos, yo creo que en este momento está en plena transición, y la verdad es que no sabemos si vamos caminando bien o no. El hecho es de que sí estamos en transición. Deja de funcionar el antiguo orden basado en una actitud de destruir la biodiversidad, y también se hizo una especie de monopolio de pensamiento con el cual se dictó qué tipo de pensamiento debería de haber. Y el hecho es de que se puede decir que la élite trata de seguir con el pensamiento que nos dejó la Ilustración, que fue un pensamiento que finalmente llegó al racionalismo y al materialismo. Y sobre estas dos bases se fundó y se hizo todo un recorrido en la cultura. Se hicieron muchos grandes inventos, muchas grandes investigaciones y muchos científicos se desarrollaron su ciencia en esto. O sea, no fue algo malo en sí,
Lo que pasa es de que fue algo que se usó, sirvió, y pues ahí salió Newton, toda la física de Newton, todo esto está hecho con esta mentalidad materialista, mecanicista. Newton de todo, es más, toda la astrología, perdón, la astronomía, dos cosas diferentes. La astronomía la ve como cómo funciona todo como si fuera un reloj, como algo mecánico, sin ponerse a ver, o sea, no ven más allá de lo que realmente está, es físico, palpable, material, aunque de una manera muy realmente creativa, porque hizo una ciencia muy interesante de toda la física. Entonces, pues todo esto sirvió y fue un paso enorme, pero pues esta física ya tiene más de 200 años que se inventó. Hace ya 100 años que se descubrió una nueva física, la física del micromundo, la física de partículas subatómicas, etcétera, etcétera, que revela muchas cosas. Sin embargo, nos damos cuenta que se ha conocido, los investigadores conocen cómo es. Sin embargo, después de 100 años, una parte verdaderamente mínima de estos descubrimientos se han aplicado a la ciencia y sobre todo, para nada, al pensamiento. Ha pasado simplemente como fenómenos curiosos de los que han estudiado, y bueno, desde lo de Einstein no ha trascendido gran cosa, solamente para experimentos. Lo mismo ha sucedido, pues, todo lo de bueno, pues todo lo que hizo Schrödinger y Niels Bohr y Heisenberg, que Heisenberg quizá fue uno de los que más ha aportado por el hecho de que dio un paso haciendo una explicación un poco más entendida de lo que es la física cuántica. Y tenemos la fortuna de que, bueno, desgraciadamente ella murió, pero sí siguió la misma línea de Heisenberg, otro físico, Hans Peter Dürr, que fue no nada más su discípulo, sino que fue su colaborador, y posteriormente por lo mismo fue director del Instituto Max Planck, y hizo varias cosas interesantes. Sin embargo, ya murió. Pero él nos ayuda y nos orienta un poquito en cuanto a todo esto, para ver lo que está detrás de un cambio de época. Por encima hay una cosa, pero por detrás hay otra, además. En fin, el cambio de época es algo que se causa por una alteración de la realidad, debido a que la complejidad de la realidad no se asume, no hay forma de gestionarla. Y esto ha sucedido sobre todo en los últimos 50 años, en que los inventos ha habido un desarrollo enorme. Todo el desarrollo trae complejidad, y esa complejidad no se ha resuelto dentro de la realidad. La complejidad es mucho mayor y de mayor nivel, del nivel que existe para poder gestionar esa complejidad. Y esto funciona en un cambio de época de la misma manera. Hay un autor que se llama Matthias Horst, que dice: un cambio de época equivale a la presión que sufren las placas tectónicas debajo de la Tierra conforme van creciendo, y lo hacen hasta que no es posible mantener. Uy, otra vez. A ver, Ahí está, Liz, ahí estás. Está regresando a pedazos. está representando un cambio de época. Sí, es el clásico que, como decía que él también, ¿no? Ahí está. Luis, tu micro, otra vez hay que prenderlo. El micrófono, Luis.
Me están Gracias. haciendo sufrir mucho. Entonces, siguiendo con esta cuestión de Matías Sorts, es lo mismo. La realidad se va acumulando la complejidad, y si no se le da solución, pues entonces va a ocurrir un sismo. ¿Y qué es este sismo? Bueno, pues alguna catástrofe, alguna cuestión, porque cada vez esto hace que la realidad sea menos estable, hay mucha inestabilidad, mucha insostenibilidad que se va sumando poco a poco, y es algo que se tiene que solucionar. Y precisamente es lo que tenemos que ver, qué es, cómo se fue causando esto poco a poco, y que la cantidad de complejidad que existe hoy día sin tratar, sin gestionarse, pues va deteriorando cada vez más esta realidad, le va causando entropía, y la entropía no es otra cosa más que deterioro, y ese deterioro se va manifestando de muchas formas: falta de gobernabilidad o de gobernanza, como le llaman otros. La realidad no funciona como antes, hay confusión, hay desconfianza, se va generando desconfianza, y todo esto debido a la confusión que es de que las cosas no funcionan como antes, se hacen las mismas cosas y no tienen el mismo efecto. Entonces, una de las cosas que dichas, y esto ya lo mencionó desde Einstein, dice, tenemos, a este respecto, dice, tenemos que aprender a pensar de un modo nuevo basado en la diversidad. Esto lo hace en un manifiesto que lo hizo junto con Russell en 1945. Más adelante voy a buscar otra declaración de él que dice: los problemas causados, los problemas que se tienen que resolver con un nuevo pensamiento que esté por encima del nivel mental que lo generó, que generó esto. Entonces, nos están aquí sugiriendo que algunas cosas las vamos a poder solucionar buscando las cosas, sobre todo superficiales, pero lo principal es generar un pensamiento que dé orden y que alcance a ver dónde están las causas, y tiene que ser un pensamiento obviamente complejo, en el cual se pueda basar para poder de ahí generar decisiones y acciones. La época que dejamos está contenida en la realidad construida después de las ilustraciones, ya lo dije, y se empezó a mostrar de una manera clara con la primera revolución industrial, que funcionó de maravilla porque el tipo de pensamiento que había, los principios que había, era un pensamiento materialista y totalmente racionalista. Entonces eso dio lugar a que la revolución industrial tuviera éxito, y esto realmente es lo que creó la nueva economía, que también se vio con los mismos ojos, la economía moderna, para lo que mucho contribuyó Adam Smith. Se construyó definitivamente con un pensamiento racional, al menos así es la ciencia económica, independientemente que el actuar de los que viven con la economía o que vivimos dentro de una economía no es necesariamente, y eso está comprobado, siempre racional. Entran muchas emociones, otras cosas, aunque digamos que sí hacemos las decisiones de forma racional. El hecho es de que no es tan racional, y ahí es donde empezamos a ver que no hay tanta congruencia en los enunciados de la ciencia con la realidad. Einstein nos dice, bueno, ya aquí no es que lo voy a leer tal cual como él lo dijo, dice: los problemas no pueden resolverse nunca del mismo nivel mental que los creó. Habrá entonces que construir un pensamiento nuevo que surja de una diversidad. O sea, tiene que haber pensamientos apuntados a eso, pero no tiene que ser el mismo. Eso es otra de las cosas que dicen. El pensamiento fue
monopolizado, centralizado, y el pensamiento, de acuerdo a cómo es la ciencia y de acuerdo a cómo es todo, está dictado, y es muy difícil poder pensar de otra forma, porque los resultados no se reconocen porque no están hechas con el pensamiento de alguna manera secuestrado y mantenido por un grupo, lo que es por la ciencia, que todavía sigue creyendo, o sea, sigue basada en ese modelo de pensar. Entonces tiene que ser un pensamiento nuevo que surja de una diversidad, que genere una nueva cultura a partir de un nuevo nivel de conciencia adquirido por percepción de la realidad. O sea, la percepción de la realidad es lo que nos va a dar esto, pero es la percepción de la realidad completa. Tiene que abarcar esta realidad, el pensamiento de la realidad tiene que abarcar la nueva complejidad y tiene que solucionar esta proponiendo cambios de actitudes que consideren la nueva ciencia con el enriquecimiento de la contemporánea. O sea, no vamos a deshacer todo lo que hubo, es parte de lo que tenemos que seguir haciendo, nomás que tenemos que sumar cosas que se desecharon en el tiempo de la ilustración. Entonces, la nueva ciencia hará un enriquecimiento en lo contemporáneo, y se tienen que actualizar 100 años de dejar al lado el conocimiento de la nueva física, que nos manifiesta una realidad dinámica de uniones y relaciones infinitas, de omniconectividad, de lo existente por el llamado mesomundo, o sea, es el mundo material que vemos, con el que vivimos y para lo que tenemos hechos los sentidos y que percibimos directamente. Existe también el micromundo, y el micromundo es el cual podemos aprender, podemos saber y podemos más o menos entender, pero no lo podemos percibir porque no es material y tampoco está basado de realidades físicas, sino son prerealidades potenciales. Sin embargo, la energía que existe en este micromundo hay alguien que dice que en un granito de vacío existe mucho más capacidad de creatividad y de energía para crear toda y más materia de la que ya existe en el universo. Entonces, bueno, esta es una manera de decir, no sé hasta qué punto sea esto, pero lo que no existe es el micromundo, pues es un mundo de energías del cual sale todo lo material. De ahí se ha creado todo lo material, y esto es obviamente todo lo que está en potencia, hecho la energía todavía no formada en materia, y que, bueno, finalmente se condensa en materia, por decirlo de alguna manera, y en vida real, porque la vida, estos físicos le llaman, sobre todo a Hans-Peter Dürr, que es el último, dice, hay lo viviente, que es lo que conocemos, como conocemos la vida, pero hay más vida en lo preexistente, que después pasa a ser viviente, y por eso pasa a ser viviente y luego se diversifica, y eso es lo que hace la realidad como la conocemos. Entonces, tenemos que, pues de alguna manera tenemos que aprender esto, si no acaso para ser físico y estar en un laboratorio, pero sí para tratar de entender un poco más cómo está esto, porque si no, la verdad es que el acumulamiento de complejidad va a una velocidad que solamente pensando de fondo esto, y ahorita vemos de qué tipo de pensamiento es el que se tiene que hacer para poder empezar a hacer. Aquí, simplemente algo que quiero decir de una forma como describió Václav Havel, creo que se acordarán de él. Él fue el presidente de Checoslovaquia cuando sucedió la separación de Chequia y Eslovaquia, que le llamaron
la revolución de Terciopelo, no hubo un solo disparo, no hubo un solo muerto, se separaron y bueno, él quedó después, porque él era checo, quedó como presidente de Chequia. Y él era poeta, y de una manera que a mí me encanta y por eso lo digo, y se entiende muy bien, se los voy a leer tal cual como lo manifestó. Creo que hay razones para sugerir que la era moderna ha terminado. Muchas cosas indican hoy que vamos en un periodo transitorio en el que parece que algo está a punto de desaparecer y algo más están haciendo dolorosamente. Como si algo estuviera aún derrumbándose, decayendo y agotándose, mientras algo más aún indistinguible estuviera surgiendo de las ruinas. Luis, perdón, ya son las 7, abrimos entonces la... Ay, si me permites más terminar. No, claro, tú sigues, pero nada más para que los demás sepan ya que pues, ya está abierta la cosa, ¿no? Ah, de acuerdo. Yo pensé que me iba cayendo apenas. No. Les voy a decir quién mató ¿quién mató al mozo? Adelante, pero si alguien quiere levantar la mano, pues ya puede ir adelante. Bueno, esta es una increíble y clara descripción de nuestra actualidad llena de cambios, de inestabilidad y de confusión, de incertidumbre, típicas de un desequilibrio y de la incongruencia de esta causa y también de un cambio de época. Ha habido cambios de época muy grandes grandes, pequeños, chicos y de todo, y del cambio de época que quizá más podamos acordarnos y que tuvo un efecto grande, sobre todo en Occidente, fue la caída del Imperio Romano, y que fue un desequilibrio total, se deshizo y volvió a salir de las ruinas otra cultura, otra cosa, pero realmente de las ruinas. Y viendo todo, cómo está todo este cambio de época, lo mencionan igual, dicen, no sabemos si será igual o todavía más drástico si no lo gestionamos correctamente y si no actuamos correctamente. Entonces hay que pensar, visionar, decidir y actuar. Se necesita pensar y reflexionar con principios de una ética completa. Esto quiere decir una ética, que comprenda todo lo que puede ser, y esto es la realidad que conocemos y la que no conocemos, o de la que más sabemos pero no conocemos bien. Pero finalmente la ética debe de tener, aquí sí tenemos que tomar en cuenta todo lo que no, toda la cuestión de la física subatómica. Entonces... Ya tenemos una manita arriba. Sí, a ver. Y puedo seguir después, ¿verdad? Que la manita se arriba y que... sí, es Enrique. Sí, muchas gracias. Bueno, yo para ponerme a tono con el tema de hoy, me dediqué a buscar alguna definición que fuera asequible para todos para entender pues, qué es un cambio de época, ¿no? Me encontré esta que era muy sencilla, que dice que es un momento de la historia en la que hay un cambio o se transforma de manera cualitativa las relaciones de producción, de poder, de experiencia humana y de cultura. ¿Sabes? Cuando se transforman estos 4 elementos. Creo que en ese sentido pues es en concordancia con lo que dice Luis. Y también pues creo que para nosotros es un tema a veces difícil, creo yo, de describir, porque prácticamente creo que todos nosotros hemos estado viviendo inmersos en el cambio de época. Quizás el más inmediato anterior al que estamos hoy presenciando y viviendo, pues es precisamente cuando era la sociedad preindustrial, donde ahí las formas de vida eran en una comunidad, donde prevalecían las tradiciones muy sólidas que se tenían, había los valores compartidos entre esa comunidad, roles que estaban muy claramente descritos y predeterminados inclusive por género, cosa que hoy desde luego está a discusión totalmente. Había muy claramente definidos los estratos sociales
Y finalmente había una subordinación del individuo hacia la necesidad y el bien colectivo. Así era como se vivía antaño en comunidad en las sociedades preindustriales. Cuando viene la sociedad industrial, lo que hoy conocemos como la modernidad, pues desde luego que trastoca toda esta forma de vida. La vida ya deja de ser en comunidad para convertirse en formas de vida de carácter, en contextos no rurales, sino de carácter urbanos. Ya las interrelaciones que se dan entre las personas ya no son tan directas, sino son a través de, digamos, contractuales, dependiendo la actividad y el contrato que medie es el tipo de relación que tengo. Surgen más los valores de carácter aspiracionista, esos que no le gustan al presidente López Obrador, sobre todo en estas aspiraciones de no quedar en un estrato social, sino de que exista esta movilidad social, y de tal suerte ya lo colectivo deja de tener importancia para volverse más importante lo individual, y digamos aquí surge la sociedad individualista. Esta fue con la que se conforma a partir de la industrialización en la sociedad, y es en teoría esta sociedad moderna en la que nosotros nacimos y nos veníamos desarrollando hasta que creo que hay un parteaguas, ¿no? Yo citaría un par de obras como ejemplo. Yo recuerdo que cuando estudiaba la preparatoria me pusieron a leer un librito que se llamaba El shock del futuro, de Alvin Toffler, ¿no? Y todo cómo la sociedad entraba precisamente por, digamos, esa revolución tecnológica de invenciones en las que comenzaba la sociedad, cómo entraba en choque, ¿no? Y podríamos decir que ahí es el antecedente o las primeras manifestaciones de este cambio de época en la que hemos venido viviendo desde la década de los 60s. Después también me recordaría que también de Alvin Toffler me pusieron a leer después La tercera ola, que también nos habla de estos precisamente de estos cambios que hay en las épocas, pero particularmente con el movimiento, dirían a los estudiosos de esto, que cuando de lleno entra la simiente de algunas cosas que hoy estamos viendo que parece florecer, pues son en 1968, ¿no? Cuando las revoluciones de los jóvenes, en Praga precisamente, en París, en México, el movimiento hippie, los movimientos pacifistas, un cuestionamiento al status quo de la sociedad, que es cuando, digamos, empieza a acelerar. Y diría yo que nos ha tocado, sobre todo en estos últimos años y particularmente en los últimos dos, con el surgimiento de la pandemia, que se ha dado el catalizador o el potencializador que ha ido desarrollando este cambio de época. Digamos que hoy algunos rasgos distintivos de este cambio de época es que hoy vivimos estamos entrando en un mundo de la cibernético y de la era digital. Precisamente esto está transformando nuestras relaciones sociales. También esta tecnología, esta era digital, está transformando el modelo de producción, la industria 4.0. Estamos viendo cómo también hay un cambio en cómo se relaciona el Estado con la sociedad. Pues ahora muchas veces está estas relaciones pues vía Twitter, y inclusive en la mañana pues lo vemos cada vez que citan los twitters en los que atacan al presidente de la República todos los días. Hay también cambios en nuestro estilo de vida, y desde luego que hay unos cambios en tres instituciones en las que estaba, digamos, el andamiaje de la modernidad. Hay cambios en el modelo educativo, hay cambios en la forma en que se relaciona y se interrelacionan las familias, y también pues hay cambios en aspecto inclusive religioso. Entonces, si vemos estos cambios y a la definición que yo daba al inicio, pues creo que quedan plenamente plasmados en esas cuatro órdenes, cómo se está transformando la vida en el modelo de producción, en cómo nos relacionamos con el poder, es decir, con el Estado, cómo nos interrelacionamos nosotros. Digo, qué mejor prueba de cómo ha cambiado esto, pues es precisamente una sesión de estas de carácter virtual, ¿no?
que si no fuera por esto que ha venido revolucionando con la pandemia, pues ni siquiera las tendríamos, o sería más reducido el grupo. Y finalmente, pues bueno, como también de alguna u otra manera se está modificando la cultura, ¿no? Entonces creo que en a lo largo de nuestra vida, con mayor intensidad, con mayor velocidad o no, pues hemos estado inmersos en este cambio de época, y creo que ahí también sería bueno que viéramos un poquito cómo describe este cuate, este sociólogo Zygmunt Bauman, con su libro La modernidad líquida, cómo él describe que va a ser la sociedad resultante de este cambio de época, ¿no? Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, Enrique. Pues lo que acabas de decir es totalmente, no nomás congruente, es la forma de cómo se ha manifestado todo esto. Y me parece muy bien cómo lo ordenaste, muy claro. Yo me fui y me voy, y bueno, ya verán si ahorita que termine, me estoy tratando de ir al fondo de esto, porque todo esto es aparentemente lógico todo, y claro, vamos cambiando y todo, hay causas y efectos, pero lo que vemos es que cada día las causas no corresponden o sea, no funciona ya la física de Newton, que a toda causa pertenece a un efecto de la misma dimensión, de todo esto, y cada vez vemos que esto no empieza a no funcionar. Hay causas muy grandes que tienen efectos muy pequeños, hay causas muy pequeños que empieza a haber disparidades en muchas cosas. Entonces, definitivamente lo que acabas de decir sirve muchísimo para ver esto, y yo diría en la fenomenología, en lo que vemos en las cosas que van cambiando, que nos damos cuenta, pero también hay cosas detrás que creo que vale la pena y ver las dos. Siempre es bueno ver todo, y qué bueno que mencionaste todo eso, porque va a también ser una referencia para poder ver los pues dos aspectos diferentes. No quiero decir que uno sea más superficial y otro más profundo, pero sí son diferentes. Y bueno, de acuerdo a la visión esta de estos físicos, dice, el pensamiento que se haga tendrá que ser uno que salga de una diversidad, y de la diversidad es donde saca realmente las cosas mejor. Entonces, bueno, estaba mencionando que la acción en un medio desequilibrado y una acción inadecuada de acuerdo a cómo está el medio, o sea, hay cosas nuevas que se hacen en un medio viejo, que es lo que hace, pues causa cada vez más deterioro, cada vez más entropía. Y eso lo vemos en fenómenos negativos, sobre todo en la falta de confianza, mucha confusión, y sobre todo falta de gobernanza. Hay lugares donde no existe gobernanza, y es debido a esto, que no hay correspondencia de los hechos, de la realidad, con la capacidad de poder manejar esto. Habrá que considerar que la suma de esta acción causa entropía, que causa lo ya conocido como problemas pues ya lo tenemos, unos problemas ya los tenemos también claramente vistos, que es el problema del cambio climático, el grado de contaminación, todo esto, y todo esto ha venido debido a que se han hecho formas en que la acción humana tiene una trascendencia mucho más grande de la que había ahora, porque con los instrumentos que hay se causan efectos mucho más grandes, y no se ha visto cómo a fondo cómo poder controlar esto, meterlo dentro de algún carril que pueda decir, bueno, ¿y esto por qué? Porque se trata siempre de usar pensamientos antiguos para poder hacer esto, y con todas las, por supuesto que se trata de generar un medio de controlar esto, pues con ¿cómo se llaman? Las juntas ya no me acuerdo cómo se llaman, ahorita me llevo el nombre, que se hacen para tratarlo del clima, pero y que son lo mejor intencionados, pero desgraciadamente se tratan con los intereses nacidos y la forma de pensar anterior. Esto ya es un fenómeno nuevo que se tiene que tratar de una manera nueva, y hay que encontrar un pensamiento nuevo que nos dé base para poder tratarlo, y
desgraciada o afortunadamente tiene que haber una masa crítica que entienda de qué manera se tiene que generar este pensamiento. La idea reconocida en la física cuántica de que un mundo abierto, y esto es la buena noticia, muy buena noticia, está constituido por más de lo que percibimos con los sentidos y que produce mayor diversidad. O sea, hay la apertura que existe y algunos físicos algún tiempo dijeron no hay más la cantidad de energía ni aumenta ni disminuye, solamente se transforma alguna, y eso va de acuerdo con la ley de la termodinámica, que es lo que siempre ha prevalecido. Sin embargo, hay uno, y es estudio que dice, no, la realidad está abierta y entra y sale energía, y claro que tiene que traer energía para poder generar sintropía, o sea, no entropía, sino lo contrario. Y esto es lo que en un momento dado da esperanza de que, pues una esperanza que va muy de acuerdo, en ese caso es donde encuentro yo mucha congruencia, pues, sobre todo con nuestra fe, que la esperanza es lo último que hay que perder, porque de acuerdo a muchos ya no hay remedio. Y claro que lo hay, cuando se piensa en una realidad cerrada, posiblemente ya no lo hubiera, pero ese habla de una realidad abierta donde siempre es posible, y de acuerdo a cómo él lo pone, es que mientras esté esto abierto, siempre habrá forma de introducir esta sintropía, que es lo nuevo, y con nueva energía que reforme lo otro, que sea mayor que la calidad de la entropía que se haga. Entonces, aquí tenemos otra manita, Luis. ¿De quién es? ¿De Enrique. quién es? A ver, don Enrique. Yo a Enrique no lo veo. Ah, perdón, no soy Coincido, Luis, en lo que señalabas hace unos instantes. Y de hecho, se supone que la modernidad, su anclaje, su andamiaje, lo hizo en 4 factores, ¿no? Por un lado estaba la ciencia, por otro lado la matemática, en la universalidad de estos saberes y en que fuera homogéneo. Y contra estos 4 anclajes, digamos hoy, precisamente el cambio de época, pues de alguna u otra manera los ha venido a cuestionar. Y en muchos casos a derrumbar, es cierto. Por ejemplo, hemos pasado del homogéneo a la diversidad. Heterogéneo, ¿no? Así es. Ya hemos pasado de la universalidad del concepto a la individualización del concepto. Y que eso crea también diversidad de conceptos. Y bueno, entonces, por ejemplo, la matemática, bueno, esa sigue siendo matemática afortunadamente. Todavía. Esa todavía no le encontramos cómo cambiarla. Y el otro, y la ciencia, bueno, pues de alguna u otra manera, como tú lo has venido diciendo, pues bueno, abre nuevas expectativas en la medida en la que va evolucionando esta ciencia, ¿no? Ahora así simplemente, pues ya la física ahora ya es física cuántica, ¿no? Y antes ni siquiera eran esos conceptos. Entonces, pero esto también aparejado con la época de la modernidad, yo decía que pasamos de la sociedad colectiva al individuo y pasamos al individualismo, y ahora hemos con el cambio de época pasado ahora al hiperindividualismo. Y en este hiperindividualismo, pues ahora, por ejemplo, se busca que la recompensa no sea en base al mérito, al esfuerzo, sino que la recompensa encuentre en base al reconocimiento o la fama. Y de ahí ahora, ¿por qué son tan famosos y tan de moda los influencers? Sí. No es porque sean un ejemplo de buenos ciudadanos, no es porque sean perfectamente eruditos en el tema, sino por notoriedad y alcance. Y eso es lo que se premia en esta nueva época, ¿no? Porque entretienen. Así es. Bueno, en algunos casos tampoco, ¿eh? De Sigmund, de las realidades fluidas, ¿verdad? Líquidas. Es correcto. Que habla mucho, que me gusta mucho,
y bueno, también lo he leído, pero la cosa que me ha impactado últimamente más esto, y por eso tomé esto, pero lo que estás mencionando, estoy totalmente de acuerdo. Y claro, él manifiesta todo esto de una forma diferente y quizá más, pues más perceptible, más lógica de acuerdo a la experiencia. Y yo aquí, de alguna manera, lo que estaba tratando, o estoy tratando todavía de hacer, es ver que hay experiencias que requieren un poquito más de pensamiento, de reflexión, de entendimiento, porque no acabamos de entender cómo suceden o cómo están hechas en el fondo esas experiencias. Sin quitar lo que tú estás diciendo. Una cosa no desbanca a la otra, son dos formas de aproximar el mismo fenómeno. Yo creo. Sí, Yo si me permites concluir con lo que él describe, diría yo 5 rasgos distintivos de, en teoría, cómo sería la nueva sociedad que se conforme a partir de este cambio de época, que creo que es interesante porque pues eso nos lleva a retos importantes que afrontar, ¿no? Y llega a una visión de conclusión, así. Él nos dice, por ejemplo, que hoy estamos transitando con el fenómeno de la globalización que hemos venido viviendo. Ya no importa tanto la cuestión geográfica o determinada, y por lo tanto estamos construyendo una sociedad translocal. Y si ahorita metiéramos, por ejemplo, a alguien del extranjero a la plática, al mismo tiempo... Local y local. Como él lo define, pues bueno, ya no estamos circunscritos a nuestro tiempo y espacio, sino con la globalización ya el espacio puede ser el mundo entero, ¿no? Y el tiempo, pues no importa, a lo mejor pues está alguien más trasnochado que el otro, pero podemos estar, ¿no? Porque los usos horarios. Y entonces ahora las relaciones sociales dice que fundamentalmente serán a través del Internet. Y de alguna u otra manera lo vemos simplemente en esta reunión. También nos dice que ahora la brecha digital será, digamos, el criterio de selección social, por así decirlo, ¿no? Quien tiene acceso a estos medios digitales podrá pues estar todavía en interacción con la sociedad, y quien carezca de ellos pues será el excluido social. Ahora podríamos hablar inclusive del analfabeta cibernético. Y mucho de esto porque a lo mejor no tiene el acceso a estas herramientas, ¿no? Y lo podemos ver ahora en la pandemia, ¿no? No era lo mismo un niño de la Sierra de Guerrero que no tenía acceso a Internet que el niño que vivía en la colonia del Valle, en la Ciudad de México o en alguna importante colonia allá en Guadalajara, que sí tenía el acceso, ¿no? Al Internet, y entonces sí tenía la posibilidad. Colonias importantes, aquí ya vivimos en el futuro, todos iguales. Luego, pues evidente también hay una nueva relación entre lo que será el Estado y la sociedad, y pues de alguna manera, pues lo vemos ahora en esta interacción que tenemos directamente a través de las redes sociales, con los gobiernos y demás. Y pues algo que inclusive cuando yo lo estaba checando y dije, simplemente hoy, mi día así se cumplió. Ahora vamos, prácticas que antes consideramos que eran remotas, que eran nada más de la época de los supersónicos, cuando veíamos las caricaturas, pues ahora es el día a día, ¿no? Y nos dice, así es. Las compras por internet, nada menos hace unos momentos, llegó a casa de ustedes el súper, que lo compramos por internet, la educación a distancia, la búsqueda de parejas, algunos lo hacen ahora por internet, y las videoconferencias como esta, que inclusive en algunos casos buscan, digamos, privilegiarse sobre el encuentro cara a cara. Aquí no es el caso, pero en muchos ahora sí es más cómodo, más desde el sofá de mi casa poder conectarme que tener que trasladarme. Pues parece que hoy la nueva relación humana estará privilegiada por esto. Y finalmente, el otro es la solidaridad ahora es virtual, ¿no? En donde pues, para sumarme a alguna causa o algo no necesito desplazarme ni salir de mi casa, sino simplemente pues hago un nuevo hashtag y me sumo a manera de comercial. Simplemente yo la semana que entra estaré para USEM dando una charla sobre el tema de
Rusia y Ucrania, y será una plática virtual. Entonces ahí, y el tema es precisamente recaudar fondos para, para los migrantes ucranianos, y pues ahora sí es la solidaridad virtual como la podemos ejercer, ¿no? Y entonces... Ya vi muy bien esa iniciativa que se hizo, ya la vi en los chats en el chat. Y entonces aquí, finalmente ya, yo diría, de resumen, diría que esto es como la novela de Pedro Páramo, donde Pedro Páramo a veces confunde el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, nada más que aquí estaremos confundiendo lo que es la sociedad material con el espacio cibernético, la sociedad virtual. Parece que en esa dualidad hoy nos estamos moviendo. El metaverso. Luis, Roberto también levantó la mano de darnos la palabra cuando tú digas. Pues de una vez, para ver aquí, juntar todo y ver de qué manera, si merece explicación o simplemente lo que merece es expresarse y terminar de alguna manera para que, pues para mostrar en qué está, creo yo, lo importante de esta época, que la describe perfectamente bien Enrique, y que bueno, vamos viendo a ver qué más opiniones hay al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya lo vi. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Ya te vi en otros foros que también cantas y bailas en otros lados. O sea. Hombre, con dinero baila el perro. Habría dicho mi abuelo. Adelante. Gracias, muy amable, Luis. Fíjense que volviendo un poco a lo que ya comentó también Enrique, me parece que una de las cosas en la época de la industrialización, estos cambios de época, me parece que han sido marcados de manera muy clara por ciertos eventos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Si nos vamos a grandes rasgos, bueno, ¿no? La época o la edad de piedra, ¿no? El bronce, es decir, cómo hemos ido adelantando, ¿no? El fuego, etcétera. Y creo que en este momento, hablando de esta sociedad industrializada, pues precisamente cada una de las revoluciones industriales marca uno de estos cambios de época. Y me parece que lo que es muy interesante y no debemos perder de vista en este momento, y que viene a coronar de una forma o de otra incluso pensamientos tan audaces como el de Bauman en su momento, ¿no? O estas novelas de Toffler, es el hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos dos cambios de época simultáneos. Tenemos a la cuarta y a la quinta revolución corriendo en paralelo. La cuarta revolución, o el famoso IoT, Internet of Things, el hecho de que las cosas ya se vuelven inteligentes, están interconectadas, ¿no? Ahora vemos, pues resulta con que el refrigerador me puede avisar cuáles son los insumos que necesito encargar por internet, o la lavadora me dirá qué necesito, qué tipo de detergente o cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué tips para desmanchar o cosas de este estilo, ¿no? Esto sería la cuarta revolución, y que a nivel de industria nos ha llevado a la automatización, a la robotización, la tecnificación del quehacer humano. Esto que hablaba, sí, a nosotros nos parecía de caricatura, ¿no? El ver a los Jetsons, ¿no? A los supersónicos, cuando éramos niños, haciendo esto, ¿no? Veíamos al personaje, ¿no? A papá Jetson, ya no recuerdo cuál era el nombre de él, pero tenía reuniones con el jefe a través de una pantalla. Y decías, wow, qué locura, ¿no? Tenías estos asistentes robotizados en la casa, ¿no? Que sacaban a correr al perro, a esta banda sin fin, a esta caminadora, o cosas. Esto ya es real, esto ya está pasando en todos los niveles y en todos los frentes. Y esto es la cuarta revolución industrial.
pero al mismo tiempo que esto se determina en 2008, en 2013 también el WHO nos marca precisamente la aparición de la quinta. Y la quinta se centra en habilidades blandas. Es la revolución humana. Y aquí es donde tenemos esta disparidad. Es donde empezamos a tener este problema. Regresando un poco al concepto de esta sociedad líquida de Bauman. La realidad es, estamos de verdad inmersos en esta individualidad. La realidad es que justo es lo que criticaba Bauman, ¿no? ¿Cómo podemos estar pensando o asumiendo que somos individuos cuando todo lo que consumimos es masivo? Leemos los mismos libros, cantamos las mismas canciones, usamos las mismas marcas, comemos las mismas comidas en todos lados. Puedo ir a cualquier lugar del planeta y la McDonald's me va a saber igual en Francia que en Las Vegas, que en donde sea, ¿no? Moscú. Moscú, así es, ¿no? O sea, voy a encontrar las mismas. Entonces, qué bueno una que de no las... dijiste Coca, ¿eh? Porque la de Querétaro sabe mejor que en cualquier lado. Lo sé. Claro, esto de utilizar, ¿no? El tipo de glucosa que se utilice para la receta, ¿no? Que tanto se quejan los gringos justamente de eso, ¿no? De que nosotros aquí se sigue utilizando el azúcar como tal en comparación con la glucosa de maíz que se utiliza en la receta gringa. No sé qué tan cierto sea, pero volvemos, estas apreciaciones, estas valoraciones que dices, bueno, ¿cuál individualidad en realidad? O sea, no estamos trabajando de una manera seria en el individuo. A final de cuentas, estamos tratando de homogeneizar estas conductas, estas respuestas, estas actitudes, incluso la emocionalidad, ¿no? Mucho de lo que hay hoy en día es justamente buscando esto, ¿no? Y hablamos de una serie de temas o de puntos o de términos que han perdido trascendencia justo por esto, porque se vuelven masivos, ¿no? La realidad es, lo podemos ver, vaya, con muchísimos puntos, incluso muy álgidos socialmente hablando, ¿no? Desde el feminismo que estamos viendo en todos lados, hasta estas liberaciones de género, ¿no? Que ya rayen lo ridículo, ¿no? El otro día ya tiene alrededor de 2 años, una cosa así, pero hablando con alguien que es, es un especialista en estos temas, y él es argentino, y él nos compartía que resulta con que en Argentina el listado de géneros en Facebook para que elijas son 54. ¿Qué dices? Perdón. La biología habla de 2, punto. No hay más. Oye, es que yo soy no binario. Pues tú en tu linda cabecita serás lo que quieras. Pero la realidad es somos 2. No hay más. Fisiológicamente, biológicamente, o eres uno o eres otro. No puedes zafarte de ahí, ¿no? Entonces, aquí es donde vienen todos estos contrastes con lo que estamos haciendo y que muchas veces me parece que esto es lo que se está confundiendo en estos cambios de época con esta individualidad, ¿no? Estamos tratando de generar una libertad rampante, ¿no? Que ya raya en libertinaje en muchos aspectos, en muchos géneros, en muchas situaciones, ¿no? Y que de una forma o de otra tiene que ver con esta tecnificación. Y que lo que es muy interesante, por ejemplo, respecto a esto, es, ya tiene alrededor de 12, 14 años, pero este experimento del doctor Sugata Mitra en India, conocido como el agujero en la pared, the hole in the wall, ¿no? Y que fue la idea de dejar una computadora conectada, con acceso a internet, pero desconectada, es decir, una PC, no una laptop, sino una computadora con todos sus componentes
en un lugar detrás de un agujero en la pared, de manera que los niños pudieran encontrar el acceso. Y en el momento en que sucedió, los niños, sin tener las capacidades o la educación o la formación técnica, acabaron encontrando la manera de entrar a Internet, de sumarse a esta tecnificación. Entonces, ¿cuáles son todas estas cosas que estamos sumando en esta duplicidad de cambios de época, en esta cuarta y quinta revolución, corriendo de manera paralela? La realidad es, puedo desarticular el elemento o el factor humano del técnico, del tecnológico. Me parece que van juntos, siguen yendo juntos y necesitamos encontrar este equilibrio, este balance. A mí me gustaría regresarle un poquito la palabra a Luis, ¿no? Porque yo creo que además él ha estado como insistiendo en un punto por ahí que yo creo que es interesante. La idea de que hay, digamos, conocimiento básico, como puede ser la física y sus diferentes expresiones, que están influyendo las épocas. Creo que anda por ahí, ¿no, Luis? Sí, y al respecto de lo que han dicho, que no cabe duda que hay mucha, no se puede decir que una cosa sea falsa, hay un pensamiento que está bien, otro que está mal. Yo creo que sobre todo en estos casos debemos ver cómo son diferentes pensamientos y ver que en un momento dado se le puede sumar o se le puede restar de acuerdo a una visión. Yo aquí diría que lo que ha mencionado Enrique me parece muy interesante, pero es una visión un poquito fenomenológica, más va diciendo cómo va cambiando, pero no dice si así debería estar cambiando, si así deberíamos ir haciendo, si las adaptaciones que se han ido haciendo son las correctas y van de acuerdo a se puede decir, a un esquema o deberíamos de crear otro, porque finalmente lo que yo creo que deberíamos empezar a hacer es pensar a dónde tenemos que ir para poder de alguna manera en lo que se pueda ir dirigiendo, porque yo creo que lo único que no podemos suponer es que en un cambio de época las cosas suceden automáticas y van una y otra. Claro, esto no es que suceda automático, las reacciones que va teniendo la sociedad, la política y todo eso va siendo correspondiente. Lo malo que veo yo o lo que le hace falta a estas visiones es el hecho de que no hablan de un cambio de pensamiento para interpretar la realidad de una manera, yo creo que más de fondo y más completa y poderla juzgar sin negar que los fenómenos estos de los que menciona Enrique así son. Lo mismo de lo que menciona Roberto, y él mismo lo dice, queremos ser. Y no es individualidad, la individualidad es totalmente lógica. Lo que no es lógico es el individualismo, la concentración en sí mismo y el tratar de buscar ser exclusivo genera una exclusividad con provecho propio, pero esto es propio de un secuestro de un pensamiento. Porque ya se ve que nos hacen creer que somos diferentes, pero es algo que nos están manipulando. Hay un pensamiento secuestrado que nos manipula y que nos hace creer que con lo material vamos a ser felices, que si acumulamos dinero vamos a ser felices y pues lo hemos pensado de veras a fondo. No hay otra manera de ser felices más que con cosas que podemos acumular y desgraciadamente son cosas que las tenemos metidas y están metidas dentro de también son parte de un esquema de pensamiento, porque todo esto, independientemente de que van sucediendo diferentes fenómenos, están resueltos, acomodados o pensados con un pensamiento que no varía mucho, tiene algunos rasgos, pero no es un pensamiento nuevo que nos inspire o que nos libere para poder cambiar, porque la misma economía se ha quedado anclada en pensamiento y una postura, y esto ha secuestrado toda la realidad, porque ha hecho que todo obedezca a la economía.
La política obedece a la economía. No hacemos, la política no hace esto porque nos quedamos sin dinero, o hay los grandes potestados me van a castigar, etcétera, etcétera. Ha secuestrado la moda, de pensar y no deja un pensamiento diverso que pueda liberar esto, inclusive la economía, porque la economía no, o sea, de la misma manera como se van generando diversidad en las cosas, en la economía tiene que surgir una forma de diversidad en que existan posiblemente hasta simultáneamente diferentes modelos, o no modelos, sino formas de hacer economía, que lo importante es, como dice, a la diversidad, lo que le sigue es la integración. Entonces, lo que se debe es que salgan diferentes modos de economía, pero esto en red hace que se haga una integración donde todo el mundo pudiera aprovechar de las economías no regidas por estas leyes económicas, no regidas por estos criterios de acaparamiento, que cada día es más el acaparamiento. Es más el que, pues, es que está enfocada a poseer y a ejercer poder mientras esto. Aquí hay una cosa que dice Hans Peter Dürr, dice es que el pensamiento que tenemos y la economía como está hecho hace que ay, perdón, que se me fue la palabra, pero hace que la potencia, y no la potencia, sino que hace que la fuerza se convierta en poder. Y entonces, en cuanto algo se convierte en poder, empieza un proceso de destrucción. Entonces, dice, tenemos que liberar a la libertad, digo, a la realidad, mediante un pensamiento. Y aquí, bueno, un pensamiento ético, crítico, integral, del cual ya empecé a hablar, y ya, bueno, pues es a lo que llega un poquito todo esto, para ver cómo tiene que ser, es un nuevo pensamiento que considere lo material, que obviamente considere lo que es real para nosotros, pero que también, que también conciba y se junte sin mantenerlo con rieles, en vez de que sean dos rieles, que sean una vía. Entonces, tomando en cuenta también lo que aún es real, lo que es real en potencia, de manera que todo esto real en potencia, tenemos la capacidad de alguna manera de influenciarlo. Y esto se hace con la mente y con el espíritu, porque llega el momento en la física que la mente y el espíritu llegan a confundirse, y que para muchos es la mente y es un proceso psicológico, pero y otros dicen, no, es más bien espiritual. Y sin llegar ahorita a una discusión de esto, porque no salimos de ella y podríamos dedicarle en otra ocasión, la cosa es de que sí tenemos que empezar a integrar diferentes elementos que existen y que se deben de tomar en cuenta en el pensamiento. Lo real y lo potencial del mundo en ebullición del mundo que no se ve, del micromundo. Y la acción, de esta manera, tenemos que ver de qué manera devolvemos equilibrio y sostenibilidad, porque todo esto, de lo que se ha mencionado, ciertamente ha habido algunos acomodos, algunos cambios de la sociedad para que se acople, pero no le han dado a esa sociedad un referente, un referente que pueda predecirse y poder dar un equilibrio. Por supuesto que hay quien dice es que la realidad de hoy en adelante va a ser una realidad de incertidumbre, y no dejo de creer esto, posiblemente sí, pero esa incertidumbre se puede convertir en otro tipo de sensación, más bien de dinámica, más que de incertidumbre, si lo pensamos adecuadamente con los elementos. La idea reconocida en física cuántica que ya lo dije, de un mundo abierto,
un mundo abierto donde no está limitado, es lo que nos permite entender que, perdón, que aquí ya se me fue esto, pero aquí lo recupero ahorita. Un mundo que se puede volver a reformar. Es un mundo que puede traer más energía. Es un mundo que permite perfectamente que haya sintropía. Y la sintropía puede llegar a hacer que las cosas sean como con una herida o una ruptura de un hueso, que cuando sana está más fuerte que como era anteriormente. Y eso es a lo que se puede llegar generando sintropía. Se puede traer más energía, más fuerte de la que había inicialmente, que mantenía todo eso. No encuentro dónde estaba, porque quiero dar ya final a esto. Y Sí, Luis, estamos ya a minutos de terminar, como a 10 sí, minutos, un poquito más. sí, pero quiero terminar porque es donde está sí, todo. Si me permiten, déjenme ver, a ver si acá está, ya lo volví a encontrar. Ahora, el proceso de restauración se inicia idealmente con un cambio de pensamiento. Tenemos que generar un pensamiento donde tenemos que considerar varias acciones en pensamiento. Un pensamiento donde exista lo material, donde exista lo potencial, donde exista una forma creativa de pensar, donde valga la intuición, valga la inspiración, valga esto, pero se mantenga, eso no está separado y se tiene que volver a juntar, a integrar con la reflexión racional. Y se debe de reflexionar para tomar medidas, porque hoy día se pueden asustar muchas cosas que no sabemos qué tan éticas o qué no tan éticas son, sobre todo lo que se hace cibernéticamente, o lo que se hace con las plataformas cibernéticas, que muchas veces se hacen sin saber a dónde van a dar. Ya vemos que este cuate ahí se me olvidan los nombres, que lo pusieron contra la pared, lo que dijeron, ¿y a dónde se va la información? ¿Quién es el que? No, pues no sé. Bueno, pues Zuckerberg. no puede. Zuckerberg, no puede haber una acción que no se pongan a pensar antes a dónde va a llegar esa acción, por lo menos tratar de hacer. Entonces, el principio se requiere encontrar principios de una ética completa, debido al gran impacto que causa nuestra acción, la palanca que ofrece hoy día la tecnología y las innovaciones. Es una realidad desbalanceada por la mucha acción en la complejidad, y que resulta muy poca acción en reconstrucción de todo lo que la complejidad sigue haciendo, sin generar anticomplejidad. O sea, la complejidad no hay anti, sino que hay solución de esto. Y pensamiento crítico tiene que ser un nuevo pensamiento, considerar la realidad completa, lo material, lo inmaterial, lo viviente, lo previviente. Esto es que aún no existe, pero tiene potencialidad para existir, que no percibe y que no se percibe por los sentidos, sino esto solamente se puede de alguna manera tener idea por medio de la mente, con el espíritu, y al que hay que permitirle que nos guíe, que guíe nuestra imaginación, nuestra creatividad, para que sea capaz de convertirse en la base de la acción que regenere el orden y el equilibrio. Porque viene la gran pregunta, y eso es lo de la inteligencia artificial, y que tenemos que encontrar maneras de incrementar nuestra inteligencia. Las hay ya algunas, pero la inteligencia, por lo pronto sabemos que no, como crece, no es por medio individual, tiene que ser con alguna estructura, pero no es el I think, es el we think. Se tiene que ampliar la identidad y saber que
la manera como más logro inteligencia es en inteligencia colectiva, pero no ilimitada, sino metodológicamente generada. Un ejemplo que ya va por ese camino es el design thinking, donde cambia muchas cosas, que en otro día podremos hablar de eso, pero encierra muchas cosas de las cuales no se dicen tantas, más allá de la metodología, y quizá un poquito del we think en vez del I think. Habrá que considerar que la suma de la acción entrópica causa, tiene que encontrar de qué forma se puede contrarrestar, pero por medio de una idea que pueda haber todo. Si no, vamos a seguir con el mismo pensamiento y vamos a dar soluciones cortas y no definitivas. La idea reconocida en la física cuántica de un mundo abierto que ya mencioné, es el que nos lleva a ver que podemos generar sintropía. Y el proceso de restauración inicia idealmente en un cambio de pensamiento y para finalizar la evolución y el desarrollo del estado de las cosas. Que esto nos lleva a que el nuevo pensamiento nos va a llevar a un verdadero nuevo paradigma de las cosas, una nueva forma de percibir, sobre todo la capacidad de generar diversidad en todo. Ya hablé del design thinking y hay un cambio de época con orientación adecuada, es en un camino que se puede hacer de un futuro más rico y sobre todo más rico en la vida, porque la forma de medir en un momento dado si algo está resultando, ¿no? Es si una época es más rica en vida, no en dinero, no en bienestar, sino en vida. Y aquí ya, el último párrafo. El cambio de época es una adaptación de toda la realidad a los nuevos tiempos, que surge de un pensamiento detenido. Han detenido el pensamiento, se ha secuestrado para poder seguir haciendo que funcione la economía como la conocemos. Que incluye, este nuevo pensamiento incluye la meditación de los efectos de la tecnología, la innovación. El pensamiento debe de ser integral de lo que existe y puede existir. Las actitudes tienen que cambiar, las habilidades que impulsar a colaborar. El principal secreto de todo esto es lo que se haga colaborando, compartiendo, conviviendo, co-creando, co-disfrutando para hacer que este mundo pueda ser un hogar deseable, posible y futurable para todos. Ahí ya queda de alguna manera expresado lo importante que es un pensamiento y cómo podemos generar ese pensamiento, cómo podemos ayudarnos a hacer esto, generarlo. Y por cierto, no lo vamos a poder hacer individualmente, lo vamos a tener que hacer colectivamente o en colaboración. Y bueno, es pensamientos diversos que se integran por un lado y el co-trabajo, todo lo que hagamos en la colaboración que tiene una potencia enorme y eso lo podemos ver a veces donde no hay una estructura metodológica como lo posiblemente lo haya en el design thinking, sí lo hay en algunas otras cosas que la colaboración es lo que hace que se puedan sacar adelante las cosas, como el peer working. El peer working es una forma donde se junta gente, tiene algunos conocimientos, pero no tienen el conocimiento que quieren alcanzar. Sin embargo, al estar trabajando juntos, hacen que logren ese conocimiento. Entonces, yo creo que por ahí hay algunos indicios de por dónde yo creo que debemos irnos moviendo, pero todo es con alguien, o sea, en colaboración, todo es juntando las diversidades, no negando ninguna diversidad, después de hacer reflexiones de qué sí va, qué no va, y pues ya aquí más que nada tengo más como mensaje, mi intención es que pues nos demos cuenta de que tenemos que colaborar, creo que lo estamos haciendo por el hecho de lo que estamos precisamente presenciando en este momento, por lo cual me felicito y agradezco a todos ustedes. Esa es la ruta a la nueva época. Enrique. Gracias. Bueno, creo que cuando yo describía cómo estaba la situación de Acoto, no quiere decir que yo esté de acuerdo con ella, ni que creo que deba ser.
Y yo lo usé de base para decir, no, posiblemente nadie creamos en todo, pero nos hace algún sentido o de alguna manera nos sirve para explicar. De hecho, era como que provocador el asunto, ¿no? Describir cómo está la situación, un poco de manera provocadora para que nos llevara a la autorreflexión de si estamos de acuerdo con ese aparente destino, Así es. destino manifiesto, dirían algunos, al cual nos estamos enfrentando, que yo particularmente desde la óptica del principio del bien común, desde luego que no puedo compartir esa visión de mundo, porque no lo veo del todo como que sea donde se están construyendo el conjunto de condiciones que le permitan a cualquier persona alcanzar su plenitud. Entonces, por eso creo que hay que cambiar bastante en ese sentido y en ese era la provocación, ¿no? Por otra parte, como bien dices, yo creo que, y a lo mejor aquí Alberto pues es más especialista que yo, creo que en algunas cosas debemos abrevar en algún pensamiento, por ejemplo, en el término, cuando vemos las cuestiones económicas, pues sería interesante que a lo mejor abreváramos, porque tiene parte desde una visión antropológica del hombre, aquello que fue plasmado por Konrad Adenauer, por Gasperín y por Schuman, y que después lo conocimos como el Tratado de Roma, y que es también una manera de concebir la economía de manera diferente. Creo que es importante que abrevemos de ella para, pues, digamos, actualizarla o hacerla vigente en este cambio de época, sobre todo por la visión antropológica que tiene. Y finalmente, pues yo diría que en algunas cosas ahora tenemos que pensar en el why think, ¿por qué? Partir desde el por qué estamos queriendo. Not I think, but we think. Entonces, nada más quería dejar claro esa parte, ¿no? No, muy bien, y me gustó mucho lo que mencionaste, porque sí, el pensamiento que tuvieron de Gaspar y ¿cómo se llama? Y Adenauer en aquel tiempo, que ellos simplemente lo vieron de una manera política y lo tradujeron a política, no supieron hacerlo con una forma económica, fueron otros que sí lo hicieron, y bueno, de ahí nació la economía social de mercado, que ya le pusieron un elemento social. Sin embargo, en este momento, desgraciadamente, ya tampoco es suficiente, y sobre todo, pues, con lo que estamos viviendo y como tiene secuestrada la realidad, la economía actual, que esa economía sí nos lleva a un destino predeterminado y nada agradable. Por eso yo creo que vale la pena, pues les voy a enviar un papel que se llama, bueno, eso no luego yo después le pido o no le pido, será iniciativa de Alberto, de ver lo del ¿cómo se llama? El manifiesto, se llama el manifiesto de Potsdam, que se confunde mucho con el Tratado de Potsdam. El Tratado de Potsdam es donde se dividió Europa después de la guerra, pero este manifiesto se hizo la primera vez con Einstein y la segunda vez le dio una forma más Ernst Dürr hace 20 años. Todos esos materiales ya están publicados en la biblioteca de Globalytics, de la página. Si alguien los quiere descargar, ahí están, bueno, están más bien direccionados para no cargar nuestros servidores. Pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Me da mucha pena hacer este anuncio y pues quizás en tiempos extra, no sé si alguien quiera dar algún último comentario, ¿no? Solamente para despedirnos, ¿no? A la una. No, que alguien lo haga, por favor, usad vuestra palabra. Si no, es muy cruel, don Alberto, es muy gentil, pero a la hora que le da por... Yo soy representante en la tierra de Cronos. Sí. ¿No hay ningún otro comentario? No sé, Paulo, Guillermo, Vladimir, ahí está también Vladimir. Paulo, adelante. Paulo. Sí, gracias amigos. Pues nuevamente yo me llevo pues esta reflexión personal, ¿no? De qué puedo hacer yo desde donde estoy
para generar un cambio positivo, ¿no? O ser una influencia positiva. Leía una frase de Alejandro Jodorowsky que dijo, cada gesto generoso es la raíz de un nuevo mundo. Entonces, bueno, en este contexto yo le cambiaría, cada gesto generoso es la raíz de una nueva época, ¿no? Hoy por hoy que ya estamos adquiriendo conciencia, por ejemplo, de lo que es la sostenibilidad, ¿no? En sus tres grandes áreas, que es, pues sí, el medio ambiente, pero también el tema social y el económico, pues yo creo que aquí es la reflexión, ¿no? De qué estamos haciendo desde nuestra posición como padres de familia, como seres humanos, como líderes de las organizaciones que dirijamos, para ir encaminando, ir poniendo ese granito de arena, hacer ese gesto generoso en vida, que vaya sumando y que vaya generando ese cambio de época. Básicamente ese sería mi comentario. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Pues entonces, con eso yo creo que terminamos, porque pues ya son las 8, es el tiempo que nos hemos dado normalmente, ¿no? Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta ocasión. Gracias a ti, Luis, por el impulso, como siempre, muy interesante, muy importante. Yo creo que apenas